La inversión nacional en educación del PBI pasó del 1,59% en el 2015 al 0,82% este año y 0,75% para el 2026. Estos días se conoció que el Gobierno Nacional dio a conocer su proyecto de presupuesto que lo envió al Congreso. Estamos ahora en contacto con una de las figuras fundamentales en la discusión de las cuentas públicas en el Parlamento Nacional, la diputada nacional por el radicalismo, Dania Tabela. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, Bueno, me alegro. bien. ¿Es así más o menos la cifra que estamos dando? Sí, es la representación de la inversión en educación en términos del presupuesto, Uh-huh. eh, que presenta el presupuesto de gastos que presenta justamente el Ejecutivo, ¿no? Educación pasa a ser del 0,82, cuando había sido del 1 y algo, prácticamente a la mitad, y en el caso de universidades, que vos sabés que es la parte principal de educación que Sí, tiene el presupuesto nacional, porque el sí. resto corresponde a provincias, ahí sí en términos del PBI, es que estuvimos casi en el 0,8, 0,7, pasa al 0,46. Uh-huh. Así que sí, es muy preocupante, se observa en todas las partidas vinculadas a educación, distintos tipos de recortes, con mayor o menor profundidad, salvo en la partida del plan de alfabetización, que de todas maneras aún este año ha tenido una ejecución bastante baja, y no se conocen tampoco mucho los detalles de esa ejecución. Bueno, nada, se expresa, el presupuesto en materia educativa expresa justamente lo que expresa el gobierno en materia educativa, que no Uh-huh. hay ninguna política puntual que quieran sostener, ya lo había dicho el presidente en su campaña política, en su campaña presidencial, no hay ninguna política que quieran sostener y en todo caso lo que van a hacer es profundizar el nivel de ajuste para que el sistema educativo vaya perdiendo en calidad y vaya perdiendo en credibilidad en la sociedad, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece que en el renglón universitario no hay vuelta atrás en el sentido de que las 3 veces que el Parlamento ya aprobó la ley de financiamiento nueva, rechazando por supuesto el veto presidencial, y ahora si no hace nada en materia de habilitar recursos antes de fin de año, por ejemplo en gastos de funcionamiento, las universidades están, como todo el mundo sabe, con están hasta el cuello, digamos. Funcionando por la voluntad de los docentes y los no docentes están las universidades. Claro. La verdad es que sí, no creo que haya vuelta atrás, creo que las universidades se van a dar distintas estrategias, algunas van a judicializar el no cumplimiento de la ley, otros, digamos, van a tener medidas de fuerza como la que están lanzando los gremios para esta semana, de 3 días sin actividad académica. No, pero no hay vuelta atrás. Yo creo que el sistema universitario argentino está realmente muy complicado con la actual administración. Bueno, deberán ver qué medidas se pueden tomar en ese sentido. Uh-huh. Y hay una, digamos así, una predisposición política de los sectores involucrados para dar la pelea. Sí, han mantenido algo que no se había visto en ningún otro conflicto, que es una fuerte unidad entre los sectores, tanto sindicales como estudiantiles, de autoridades. Lo que también está claro, digo, porque no hay que hacerse el distraído, que este tipo de políticas tuvieron un apoyo contundente en la sociedad, en las elecciones, con lo cual creo que queda poco margen también de reclamo para las instituciones, que tendrán que empezar a estudiar alternativas, ¿no? Ya sea alternativas de reducción de oferta académica, de reducción de turnos, de reducción de planteles, o bien, bueno, de involucrar algún tipo de financiamiento adicional, pero está claro que algún tipo de medida tendrán que empezar a diseñar y seguramente lo harán en conjunto con los claustros. Yo no veo que van a seguir las medidas de protesta, que se va a profundizar el conflicto, no veo cuál puede ser ahí el impacto, ¿no? No veo que para el gobierno eso sea significativo. Tabela, ¿es cierto que el proyecto oficial que se conoció prevé también derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, la LEN, que se sancionó en el 2000, se promulgó en el 2006, que exige destinar al menos 6% del Producto Bruto, y es una meta que aparentemente solo se cumplió en 2015?
Sí, es una meta que se cumplió solamente un año, que fue en el 2015. Es una meta que igual mide el gasto consolidado, ¿no? Entre provincia, municipio y nación. Y si este proyecto ya lo habían intentado derogar en la ley bases, en aquel momento lo pudimos frenar, era otro parlamento, había otro tipo de representación. En esta oportunidad está incluido entre las cuestiones que el gobierno se ha propuesto aprobar en este nuevo proyecto de presupuesto. Eso, la derogación interanual de la ciencia y de la técnica, y también la derogación del Fondo para la Educación Técnica. Ujú, ujú, ujú. Vos sabés que hay un viejo documento, no tan viejo, de la UNESCO, el famoso documento 3x1, que dice que un año de no inversión en materia educativa o de ciencia y técnica hacen falta después 3 años para recuperarse. Ahora, como hace más de un año que está ocurriendo esto, van a ser falta más de 3 años. Bueno, por supuesto, sí, sí, el daño producido por el desfinanciamiento no es un daño solamente, los que creen que es un daño transitorio, porque es mientras dura el desfinanciamiento, es un error, porque ese daño tiene una pérdida de un montón de cuestiones, entre ellas, por ejemplo, los resultados de investigación. Hay proyectos de investigación que directamente se han tenido que suspender, producto de la falta de financiamiento. Entonces digo, por un lado tenés la pérdida de la inversión, por el otro lado pérdidas de resultados que ya no se van a obtener, o que para obtenerlos hay que hacer toda una marcha atrás, una vuelta a foja cero, digamos. Hay experimentos científicos, trabajos de desarrollo de tecnología, que si los quisieras volver a reeditar, los tenés que empezar de cero. Digo, bueno, estas son las cosas que a veces no se comprenden del sistema, en particular cuando pones gente en esas áreas a ajustarlas sin ningún tipo de criterio, ¿no? Sin ningún tipo de consensos o de generación de conversación con los distintos sectores. Ujú. Tabela, más allá de lo que opine o lo que haga el gobierno nacional, ustedes tienen colegas que están de acuerdo con esta política. ¿Qué les dicen? ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo se bancan esto? Que no hay plata. Y que además los votó el 40%, bueno, ahora el 41% y en la anterior el 56%, que tienen el apoyo social. Ni más ni menos es así. Entonces digo, bueno, es una discusión muy parcializada, ¿no? Quienes creen que los votos te dan derecho a todo, o por lo menos a hacer cualquier cosa, y quienes creemos que hay que pensar en un país que incluya un poco más la mirada de mediano y largo plazo. Pero bueno, hoy no es eso lo prioritario en términos electorales, está claro. Y bueno, quedará a ver cómo evolucionan los temas, no solo en el Parlamento, sino también el nivel de conflictividad que se expresa en los distintos niveles políticos del sistema educativo y científico, ¿no? Ujú. ¿Y el papel del radicalismo cómo lo interpretas? Bueno, el radicalismo está pasando por una crisis compleja, que es la de intentar colarse en una alianza con la Libertad Avanza y de esa manera mantener cierta representación territorial o política para discutir. Entiendo yo que cargos en términos personales, no veo que estén pudiendo discutir políticas, ¿no? Pues si no, estas cuestiones se revertirían. Así que bueno, digo, me parece que ese es un sector del radicalismo que ha decidido tomar el camino de la conveniencia política y no de la conveniencia de la gente. Eso se pagará en las urnas a futuro, aunque hoy los hayan votado. Ujú. Ahora, ¿cómo se explica que frente a esta situación de desierto, digamos así, desierto completo por parte del gobierno en materia, sobre todo universitaria, haya proyectos todavía que impulsan, por ejemplo, la Universidad Nacional del Oeste, que acaba de asumir un rector que promete varias cosas, y en Tres Arroyos hay una movida social muy importante para la creación de la Universidad Nacional de esa ciudad? ¿Cómo se explica? O sea, ¿qué destino tienen esos proyectos? No, bueno, el destino dependerá de los tiempos en los que esos proyectos se traten. Yo acompañé justamente la presentación del proyecto de la Universidad Nacional de Tres Arroyos. Desconozco lo de la Universidad del Oeste que vos me estás diciendo, porque no conozco el detalle. Pero lo que creo es que nada, esas cuestiones son... La creación de universidades y como todo el proceso educativo trasciende la vida particular de las personas y de los gobiernos. Entonces digo, quedará el proyecto en el Senado esta semana. Creo que van a discutir las universidades de Cañuelas y la de Saladillo, que fueron proyectos que iniciamos en diputados hace 3 o 4 años. Digo, bueno, son cuestiones que quedarán aprobadas para que los discutan, las implemente
este gobierno cuando ordene las cuentas fiscales o otro gobierno cuando le llegue el momento. Me parece que si no es solamente pensar en la coyuntura, no veo mal que se den estos procesos, que haya universidades que estén encarando procesos de crecimiento, que aun cuando lo hagan con cierta incertidumbre porque no tengan los fondos, está bien que sigan trabajando en poder mejorar y en poder desarrollarse. Si no, uno entra en una especie de inacción porque no hay plata, no hago nada, y al final no hago nada, y entonces cada vez tengo menos plata, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me parece bien que las universidades sigan emprendiendo estos desafíos y sigan avanzando en este sentido. Ujú. Técnicamente, ¿te parece que hacen falta esas nuevas universidades? Porque no son solo los únicos proyectos que están en danza, como vos sabés, también está por ahí, digamos, en agua de borrajas o por salir en el tintero, la del Delta, la de, en fin. Bueno, la del Delta ya salió y de hecho este gobierno la está financiando. Sí, pero muy poco la está financiando. Muy poco, no bueno, relativamente, eso lo podemos discutir, relativamente, porque primero no están transparentados los números, o sea, no sabemos cuánta plata les están transfiriendo, no sabemos, nadie sabe, entonces digo, la verdad que en el proyecto de presupuesto de 1.000 millones parece poco, a priori es poco, pero bueno, están en proceso de formación. Las universidades cuando recién arrancan tampoco tienen una demanda de fondos muy muy determinante, porque estás hablando de las primeras estructuras, los proyectos institucionales, el armado de las primeras ofertas académicas que suelen ser pequeñas, sobre todo en las universidades como la del Delta, que tiene un perfil más bien tecnológico, o la de Río Tercero o la de Pilar. Sí, Entonces son universidades que están empezando a funcionar y no tienen una demanda de fondos tampoco tan alta, pero el gobierno las está financiando. Bueno, de hecho les acaban de hacer un edificio a la Universidad de Madre de Plaza de Mayo. O sea, es contradictorio el planteo, pero a mí me parece que está bien. Yo siempre defiendo la creación de nuevas universidades cuando los proyectos son sustentables. En el caso de Delta, de Pilar, de Río Tercero, de Saladillo y de Cuenca del Salado, los 5 proyectos los estudié, los firmé y los acompañé cuando estuve en diputados, porque creo que son proyectos sustentables, que tienen un perfil socioproductivo muy acorde con la región donde se van a desarrollar, que están bien planificados, que tienen un proceso de desarrollo adecuado y que efectivamente van a aportar al desarrollo socioeconómico de su región. Entonces me parece que es correcto. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por el caso de la Universidad de Tres Arroyos, por ejemplo, también tiene un perfil técnico, tiene un perfil socioproductivo, tiene un perfil vinculado a Tres Arroyos y a la región, no tiene un perfil de carreras clásicas, y a mí me parece que es importante. En la provincia de Buenos Aires tenemos una universidad cada 600.000 habitantes, y la mayoría están concentradas en el ejido urbano, digo, ¿no? La mayoría están concentradas en el Gran Buenos Aires, cuando nosotros en el interior, aquellos que conocen Tres Arroyos saben que queda lejos de la capital y que necesita también tener una oferta educativa que no solo vaya por las carreras tradicionales de grado, sino por carreras cortas, por microcredenciales, por la formación en oficios tecnológicos que tan demandados son y que tan poco atendidos están siendo. Digo, hay un sinfín de acciones para desarrollar que yo celebro que las comunidades lo pongan en la agenda, y si el gobierno nacional si el gobierno nacional no tiene la educación en la agenda, es bueno que la gente en sus ciudades la ponga en la agenda y empiece a tener demandas concretas al respecto. Hablando de la agenda, Tabela, vos bien sabés que una de las misiones fundamentales de la universidad, más allá de la necesidad de pensar, es adelantarse un poco al tiempo y estar un metro antes de lo que viene, en el sentido de que una estrategia vinculada con todo tipo de desarrollo, no solamente el económico, sino el cultural, el tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Alguien dentro de la Universidad Pública Nacional está en esa tarea ahora que está tan agobiado por la situación financiera y presupuestaria? Mira, siempre sigue habiendo gente que va para adelante. Digo, por ejemplo, hay ya universidades trabajando el tema de inteligencia artificial, no solo de cómo se implementa en la docencia y en la evaluación, sino también en la gestión, cómo se utiliza la inteligencia artificial para hacer seguimientos de alumnos, para poder justamente trabajar en esta idea de mejorar los índices de graduación y de retención, que es como el principal problema que tienen las universidades públicas y privadas argentinas. Están trabajando en la implementación del sistema de créditos, que es una forma de generar mejores condiciones para que cada chico pueda armar su propia trayectoria académica
y pueda justamente ir cumplimentando la carrera en función de los créditos que acumula, y no necesariamente cursando una materia tras otra como en el sistema clásico que nosotros conocemos. Claro. Digo, hay muchísimo trabajo que se está llevando adelante, hay mucho trabajo realizándose en términos de la acreditación de calidad y la certificación de calidad de las carreras del artículo 42. Digo, hay mucho que se está haciendo porque en realidad las universidades también siguen funcionando y sobreviviendo en esta lógica, aún en los procesos de recorte, aún en los procesos de condicionamientos económicos. Lo que es cierto que, bueno, ven con merma su producción científica tecnológica y la producción de conocimiento, ven con merma la retención de docentes y ven con merma también la matrícula, porque obviamente la situación socioeconómica no es de las mejores o no es la más prometedora para que se inicien los estudios universitarios. Claro. Tabela, vos recordás que había un proyecto de hace un tiempo, creo que fue presentado por el peronismo en el sentido de reconocer los trayectos de los chicos, aquellos estudiantes que hacen un tramo y después por razones económicas o por lo que sea, abandonan y el tiempo que pasaron en el aula universitaria o terciaria no está reconocido, no tiene certificado que ese proyecto fue abandonado. Y es un proyecto de resolución del ministro. Mira, lo trabajamos durante el gobierno de Cambiemos cuando Yuri era rector de Córdoba y presidente del CIN en la etapa de la reforma. Sí. No llegó a tomar forma de resolución, lo retomó el ministro Persic. Entiendo que sacó una resolución al respecto, pero bueno, después ya cada universidad tiene que hacerlo en el marco de su propia autonomía y ahí ya no sé si se ha avanzado mucho. De hecho, yo te diría que tengo mis dudas que se haya avanzado en ese sentido. Pero bueno, ¿cómo lo ves esa idea? ¿Cómo la ves? No, me parece bien, digo, va en línea con esto de las microcredenciales que yo te decía. Lo que pasa es que sí hay que poner algunas unidades de criterio, digamos, ¿no? Hay que decir, bueno, cuánto... tiene que quedar muy claro que el reconocimiento valida el tramo que vos hayas cursado, que no te habilita para ninguna otra cosa más que para ese reconocimiento. Claro, por supuesto. Pero está claro que eso es importante, digo, toda certificación educativa, aunque algunas veces nos quieran vender otra cosa, ¿viste? Yo escucho muchas veces las empresas, estos gigantes tecnológicos que vienen y dicen, no hacen falta más títulos, no le pregunto a nadie dónde se recibió, no... Claro, después los echan en 15 minutos cuando las acciones bajan porque cambia la ola tecnológica del último producto que están en desarrollo, ¿viste? Entonces me parece que toda certificación suma hace a tener nuestro capital humano mejor formado, mejor preparado, con mayor reconocimiento y sobre todo más competitivo. Fundamentalmente eso, más competitivo en términos nacionales e internacionales. Pero bueno, digo, también hay que dar las garantías para que esto se produzca. Me parece que muchas veces esto es lo que hemos perdido durante este tiempo, ¿no? ¿Estás viendo una merma en la matriculación de carreras vinculadas con toda el área de informática a favor de todo lo que ocurra en la inteligencia artificial? No, porque están clasificadas dentro de la misma disciplina, así que eso todavía no se va a poder ver como separado, digamos. Primero porque hay poca oferta en lo que es inteligencia artificial, está habiendo todavía oferta de posgrado, lo cual está bien, porque vos primero formás a los más formados para que esos puedan después ser los docentes en el grado, ¿no? Sí estoy viendo que hay mucho crecimiento de ofertas de cursos cortos, de diplomaturas, de posgrado, en torno justamente a la inteligencia artificial como herramienta para, que no deja de ser eso, una herramienta para... incluso creo que muchas carreras de informática van a terminar teniendo una orientación en ese sentido. Lo mismo que en ciencias de datos, lo mismo que en análisis del comportamiento. Me parece que es eso lo que va a terminar pasando. No, tampoco está bueno que lo troncal se modifique por una tecnología concreta o una tecnología en boga o de moda, si se quiere, porque justamente la tecnología, a la velocidad que cambia en este mundo, amerita que estemos por ahí más preparados en líneas generales, con una formación general, y que después esas particularidades de la tecnología se puedan ir aprendiendo en la medida en que van siendo demandadas o que empiezan a formar parte de tu mundo laboral, ¿no? De tu mundo de desarrollo. Ahora, a pesar de este boom, constante pulular y supremacía de las carreras vinculadas con las tecnologías, no se nota tanta merma en la demanda, en la
en los estudiantes que quieren seguir carreras vinculadas con lo social, sobre todo, por ejemplo, en psicología. Y no se nota. Eso tiene mucho que ver con la formación de la escuela secundaria, que es en definitiva la orientadora, ¿no? de las habilidades. Yo me pasa mucho con los estudiantes cuando converso por qué eligen tal o cual carrera, te dicen, elegí esta porque no tiene matemáticas. Claro. Entonces, mientras no discutamos un poco esa parte de la novela, digamos, que es la formación previa, es muy difícil discutir la orientación de la matrícula, la orientación de las selecciones, porque tiene que haber un entusiasmo previo, y ese entusiasmo previo surge en la escuela secundaria, no hay otro lugar donde vos... Y bueno, y para eso se necesitan estrategias diferenciales, se necesita, por supuesto, inversión, se puede incorporar la inteligencia artificial para la enseñanza de la matemática, estaría muy bueno. Se puede incorporar las competencias, las olimpiadas matemáticas como una forma de incentivar a los chicos a que las matemáticas nos empiece a gustar, incorporar la matemática en la formación inicial, en el jardín de infantes a manera de juego. Digo, hay mucho para trabajar en la formación de la matemática para que eso después, o si querés, para no decir solamente la matemática, el ciclo STEM, ¿no? Para que eso después repercuta a la hora de elegir las carreras. Si no, va a ser muy difícil que los chicos elijan carreras con las cuales las materias centrales no están familiarizados, no tienen una formación muy profunda, se transforman en filtros por el nivel de exigencia que tienen. Es muy difícil que alguien elija algo que no conoce o algo que le resulta casi atemorizante, que es lo que me dicen los chicos del colegio secundario. Tal vez te hago la última pregunta porque a lo mejor estás un poco, a pesar de que es sábado, siempre tenés la agenda muy completa. No, sí, estoy tranquila igual, tranquila. Bueno. Voy terminando mandato, empiezo a estar más tranquila. Bueno, entonces me alegro. Tranquilo. Porque sos una gran conocedora del sistema universitario. ¿Cuál es tu reflexión acerca de la situación creada por la despolitización enorme que hay en los claustros? ¿Te parece que las razones son las mismas que existen fuera del aula? Y sí, son un reflejo de lo que pasa a nivel país, a nivel sociedad, a nivel mundial, te diría yo, ¿no? Me parece que hay dos cosas pasan. Por un lado, la despolitización en términos partidarios, ¿no? Pero hay mucha más politización del tema causas o cuestiones, digo, esto no se ve tanto en la Argentina, pero por ejemplo en Estados Unidos hay un problema serio con el antisemitismo, ¿no? Sí, claro. Una discusión muy fuerte dentro de todas las propias instituciones, con algunos picos de violencia, con alguna... Entonces digo, me parece que tiene mucho que ver el rol de las redes sociales en esta transformación social que estamos teniendo. Las redes sociales funcionan como una tribu, ¿no? Entonces, vos en tu tribu te juntás con los que son iguales a vos, con los que piensan igual que vos, y automáticamente rechazás, expulsás y generás el discurso de rechazo, de odio, de expulsión del que piensa distinto. Y si cada uno de nosotros mira nuestras redes sociales, va a ver que básicamente se divide entre los que nos aplauden y los haters, ¿no? Los que nos agreden. Claro. No hay un intermedio que dice, mire señora, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, me gustaría debatirlo. Eso no existe en las redes sociales. O me odias y me insultás, o me decís que soy una genia. Y entonces el debate se anula, porque la verdad que no hay debate con el que dice que sos una genia, y no hay debate con el que te dice vieja cállate la boca que correte, ¿me entendés? No hay forma de debatir con alguien así. Entonces me parece que nuestra sociedad, nuestros claustros, todo tiene que ver con eso. Hoy estamos en un momento de adormecimiento. Ayer me lo decía una militante de la Franja Morada, yo vengo de ahí, le escribí para felicitarla por un resultado electoral, y me decía, estamos adormecidos porque sentimos que nuestra construcción colectiva, habían ganado igual las elecciones, le fue muy bien a la Franja, a la Universidad Nacional de La Plata, sentimos que nuestra construcción colectiva es cuestionada desde lo social, desde la sociedad, no de lo social, desde la sociedad. Y tiene que ver con esto de las tribus, Me parece que hasta que no hagamos no hagamos una mejor gestión, no digo ni control, ni desintoxicación, digo gestión de lo que vemos en las redes sociales, y no nos dejemos influir por esos discursos de odio y de mala fe que hay permeando en todos esos espacios, y no hagamos que nuestro algoritmo
hacerle un poquito de trampa al algoritmo y que podamos comunicarnos con los distintos, va a ser difícil que volvamos a tener una sociedad como la que supimos construir, ¿no? Ujú. O vamos a ir hacia otro tipo de sociedad, Claro, que tampoco claro, es lo más probable. habrá que encontrarle la vuelta. Es lo más Habrá que probable. encontrarle la vuelta. Lo que pasa es que los analógicos como nosotros nos cuesta un poquito entenderlo, pero bueno, habrá que aprovechar los espacios que tenemos en los medios, en las aulas, en las posibilidades de opinar y de dar nuestras opiniones para ayudar a que esto, que las cosas se debatan, que saltemos el algoritmo, ¿no? Ujú, ujú. Dania Tabela, como siempre, un gusto hablar contigo. Te agradecemos mucho estos minutos, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos, Horacio. Como siempre es un placer. Un abrazo Hasta pronto. grande. Abrazo. Chau, chau.